Para nadie, hermanos, es un secreto los tiempos que estamos viviendo hoy, tiempos serios, como vivir una persona, momentos difíciles. Y el Señor está buscando personas que puedan sembrar su sabiduría en nuestro país, en Venezuela. ¿De quién sería esta responsabilidad? Para mí, hermano, es mi responsabilidad. Y por eso estoy aquí. Es nuestra responsabilidad sembrar la sabiduría de Dios en Venezuela. Por eso he titulado este mensaje, Sembrando la sabiduría de Dios en Venezuela. A muchos nos gustaría salir corriendo, no vivir esta situación de lo que está sucediendo en nuestro país. No es muy grato estar sentado acá con el calor. Estamos acostumbrados a estar frescos, tranquilos, relajados. Pero tenemos un deber, una responsabilidad. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros a sembrar su sabiduría en Venezuela. ¿Por qué estamos hoy viviendo estos tiempos? ¿Por qué estamos viviendo esta situación en nuestro país? Pues, hermano, estamos cegando lo que se sembró durante más de 200 años en Venezuela. Dice la palabra que no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Durante más de 200 años en Venezuela se ha sembrado corrupción, se ha sembrado usura, se ha sembrado maldad, adulterio, fornicación, idolatría, hechicería. Y pudiéramos hacer una lista muy larga de todo lo que se ha sembrado en Venezuela. Quisiéramos echarle la culpa a un sistema de gobierno, quisiéramos echarle la culpa a una persona, pero resulta que esto no es así. Y pensamos que si viene otro las cosas serán diferentes, pero esto tampoco va a ser así. Si nosotros en Venezuela no cambiamos, no sembramos la sabiduría de Dios, no sembramos la palabra de Dios, a Jesucristo como Salvador, esto nunca va a cambiar y seguiremos cosechando problemas, seguiremos cosechando situaciones difíciles, seguiremos cosechando frutos malos hasta que nosotros no asumamos nuestra responsabilidad. Para mí, hermano, no es fácil pararme acá. Me somete durante tiempo a una presión constante, porque sé que es una responsabilidad, pero asumo el compromiso. Y cuando puedo hablar con alguien, le hago saber mi forma de pensar también, aunque muchos no estén de acuerdo, aunque muchos estén esperando. No, esto es por culpa de aquello, esto no va a resolver aquello. No, esto lo puede resolver solamente Dios. Hace 200 años, o más de 200 años, dijo Francisco de Miranda, bochinche, bochinche. Esta gente no sabe hacer sino bochinche. El venezolano se ha acostumbrado a estar de fiesta, a estar de parranda. Eso es lo que les gusta. Tenemos en la cuadra donde vivo vecinos, hermanos, que estuvieron casi hasta las 12 de la noche disfrutando, porque no hay clases, porque no hay trabajo. En vez de estar preocupados en medio de esta situación, es una preocupación que todos deberíamos de tener. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Hay que empezar a sembrar a Dios en la vida de cada uno de los que no lo tienen. Joaquín Crespo en una oportunidad dijo: Venezuela es como un cuero seco, lo pisas por un lado y por el otro lado se levanta. El venezolano tiene una idiosincrasia, una forma de pensar que debemos de cambiarla. Hablamos mucho acerca de las virtudes,
pero muy poco se habla acerca de lo negativo que tenemos, nuestras características, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, que se ha desarrollado durante tantos años. ¿Por qué Francisco de Miranda veía las cosas diferentes? Porque Francisco de Miranda era un hombre que había viajado por todo el mundo y había comparado diferentes sistemas y culturas en el mundo entero. Dice también la palabra aquí, en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí, hermanos, quiero hacer una reflexión. Como país, durante muchos años se ha enfocado que la religión predominante es el cristianismo. Y cuando hablo de cristianismo, se define como todos los que creen en Cristo, bien sea de la religión católica o como le llaman también a los protestantes, que son los no católicos. Y todos los abarcan en un mismo sistema llamado cristiano. Y se puede decir que más del 90% de los venezolanos son cristianos. Pero la Biblia nos dice que no se trata solo de creer, porque dice que los demonios también creen y tiemblan ante esto, ante Dios, ante el nombre de Dios, tiemblan. Entonces no se trata de decir yo creo en Cristo. Estadísticamente puede ser la religión predominante, entre comillas, cristiana, pero nada fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque estamos cosechando todo esto simplemente porque realmente el país no es cristiano. Ustedes sabían que hasta los santeros, los espiritistas, tienen a Cristo, a Jesucristo, como uno de sus santos allí, al cual ellos le rezan, al cual ellos también están allí pendientes. Pues sí, el espiritismo usa el nombre también del Señor Jesucristo. Venezuela, hermano, si nosotros podemos hacer un porcentaje de las religiones, el espiritismo es muy poco de lo que existe en Venezuela. Hay cosas que en Venezuela se han sembrado, y quiero que leamos allá en Gálatas. Gálatas 5:19. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Voy a hacer un repaso de algunas de las cosas que están aquí escritas y que predominan en nuestro país. Idolatría, hechicería, enemistades, y en enemistades meto el odio que se ha venido creando. Pleitos. Vemos en las redes sociales cómo la gente se pelea por uno o por otro. Celos, iras, peleas, fornicación, inmundicia, contiendas, disensiones, herejías. Más adelante nos dice envidias, homicidios, borracheras. La gente, aún en medio de esta situación, si no pueden tomar cerveza, buscan el cucuy, que es lo que les queda más económico y más accesible. Orgías y cosas semejantes a esta. Y en cosas semejantes a esta, podemos decir, si yo consigo la oportunidad de vender algo más caro para la especulación, ese es mi negocio y resuelvo mi situación. Esa es la mayoría de la mentalidad. Otros pudieran decir, aquella cola está muy larga, yo voy a buscar meterme de primero. Y se busca la forma de ingresar de primero a la cola, siempre con la viveza criolla. Otra de las cosas son las relaciones de interés. Tú eres mi amigo porque yo puedo ver en ti un potencial para ayudarme. Y yo trataré de recompensarte
con algo. Situaciones que hemos visto que se han desarrollado en nuestro país. ¿Por qué estamos cosechando? Ustedes están viendo por qué estamos cosechando. El pecado destruye a naciones completas y vamos a citar algunos ejemplos. Proverbios 14:34 nos dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Sí, ¿qué nos está diciendo aquí Proverbios? Que si una nación se pone en contra de Dios, asumiendo el pecado como su forma de vida, entonces va a venir una afrenta en contra de esa nación. Y esa es la afrenta que estamos viviendo aquí. Después de 200 años, estamos cosechando lo que se ha sembrado. Otros países o naciones que fueron destruidas. Vamos a leer en Judas 5 y 7 nos dice: mas quiero recordarnos que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Estoy hablando del pueblo de Israel, y muchos conocemos cuál es la historia del pueblo de Israel, y hasta los momentos estos están en guerra. Cuando Hitler en 1939 asume el gobierno de la Alemania, se puso como objetivo eliminar a los judíos y mató alrededor de 5 millones de judíos, todavía pagando las consecuencias de su afrenta en contra de Dios. También en el versículo 7 nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. También conocemos la historia de Sodoma y de Gomorra, que fueron destruidas con el fuego de Dios. Y dice que también las naciones vecinas fueron consumidas por este fuego. Ahora pregunto yo, ¿eran naciones que buscaban de Dios? No, fueron naciones que no quisieron buscar de Dios. Y este mensaje, hermano, no lo predico solo para la iglesia, sino para toda Venezuela. Y si ustedes pueden ser partícipes de poder compartir este mensaje, si están de acuerdo, si en su corazón ustedes creen que es verdad, con otras personas, y que otras personas también puedan reflexionar y de buscar la sabiduría de Dios. Ahora, y yendo un poco, ¿cuál es la solución? ¿Cómo? Porque yo les puedo decir, sí, sembrando la palabra de Dios, sembrando la sabiduría de Dios. Pero usted dirá, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Bueno, primeramente tenemos que saber qué vamos a sembrar, cómo lo vamos a sembrar y dónde lo vamos a sembrar. Para sembrar, hablando acá de la naturaleza, se necesitan algunas condiciones. Se necesita el terreno, se necesita la semilla y se necesita el sembrador. El terreno lo tenemos, Venezuela. La semilla la tenemos, la palabra de Dios. Y nos faltaría el sembrador. Nos faltaría el sembrador, que podemos ser cada uno de nosotros. La responsabilidad es nuestra. Por eso les dije al iniciar, lo siento como mi responsabilidad. Dice la palabra en 1 Corintios 3, capítulo 6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sembramos confiando que Dios va a dar el crecimiento de lo que nosotros hagamos, del trabajo, de nuestra labor. El Señor va a hacer florecer los frutos buenos que queremos para nuestro país, para que más adelante
años, si el Señor no ha venido, podamos cosechar frutos buenos para Venezuela, frutos que de verdad podamos estar contentos porque tenemos un país diferente. El primer sembrador que hubo en la tierra se llamó Adán, y de Adán podemos aprender diferentes lecciones. Dice la palabra en Génesis 3:23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Por qué Adán es sacado del huerto del Edén? Conocemos la historia. El Señor hizo la tierra muy bonita y hizo un huerto para que viviera Adán con Eva, su mujer. Pero llegó la serpiente y le dijo a Eva que el Señor te ha dicho que si comes de este fruto morirás. No, no será así. Vas a ser más sabio, vas a ser como Dios. Y ella vio los frutos agradables y comió, y luego dio a su marido Adán. Se acabó lo bonito de la tierra y empezó a reinar el pecado por medio de Adán y de Eva. Y dice que escuchaban la voz de Dios que se rondaba por el huerto, y dice que tuvieron miedo y se escondieron entre los árboles. Y el Señor llama al hombre y le dice: ¿dónde estás? Llamó a este hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: porque tuve miedo y me escondí. Y el Señor les dijo: ¿y cómo sabes tú? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Ustedes creen que el Señor no sabía que Adán había comido del árbol? Y cuando él le hizo esa otra pregunta, la primera, ¿dónde estás?, Adán entendió que no le estaba preguntando: no, estoy escondido aquí detrás de los árboles. Él le estaba diciendo: tuve miedo. Aún en medio del pecado, Adán tenía el discernimiento para saber que lo que él hizo estaba mal, y por eso se escondió. Y cuando el Señor le pregunta: ¿has comido del árbol, de la fruta del árbol?, él le dice: sí, la mujer que me diste me dio de comer. Él respondió relativamente bien estas preguntas, pero en la última quiso justificarse. La mujer que me diste me dio y comí. Y muchos de nosotros somos así. Queremos justificarlo. No, esa no es mi culpa. Yo no viví hace 200 años. Eso fueron culpa de aquellos que vivieron en aquel momento. No, sigue siendo nuestra responsabilidad. Y nosotros tenemos que asumirla como tal. Es nuestra responsabilidad empezar a sembrar la palabra de Dios para poder recoger los frutos. Sabiendo que el terreno no es fácil. Cuando el Señor saca a Adán del huerto, le dice estas palabras. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra de tu casa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y polvo volverás.
Lo que estamos viviendo no es fácil. Y si usted llega con este mensaje, no lo van a recibir muy bien la mayoría de las personas. Porque la mayoría dirá, no, esto no es mi culpa. Lo que está sucediendo en Venezuela no fue mi culpa. Esto es culpa de otros. Es culpa de los malos, de los que cometen homicidios, de los que son borrachos, de los que se colean, de los que venden caro, de los usureros, de los especuladores, de los corruptos que están en el gobierno. Esa es culpa de ellos. Terreno difícil, terreno complicado, terreno engañado. Dice en Gálatas, no os engañéis a vosotros. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero más adelante nos dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. El terreno hay que prepararlo. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, mandó a Juan el Bautista, para que fuera preparando el terreno, para cuando Él llegara. Igual nosotros, si el terreno es duro, no podemos sembrar directamente en la tierra dura. Los que saben de siembra me han informado que si el terreno es poco fértil, hay que cavar un hueco profundo, fertilizarlo, echarle arena buena y después sembrar allí. Es necesario empezar a preparar el terreno. Pero ¿cómo prepararlo? Tenemos que ser sabios a la hora de hacer este trabajo. En Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si no hay temor de Dios, no va a haber sabiduría para hacer las cosas. A veces pensamos que somos sabios, pero el Señor dice que hay sabios también en su propia opinión. Y estos son necios. Cuando queremos hacer las cosas bajo nuestra mentalidad, creyendo que nosotros sabemos lo que hacemos, creyendo que tomando los consejos o los ejemplos de otras naciones, eso va a ser aplicado a Venezuela. Debemos de comprender que quienes sabemos la cultura, la idiosincrasia del venezolano somos nosotros, no son los extranjeros, somos nosotros los que conocemos cómo piensa el venezolano. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Las personas que estudian para aprender un idioma pueden saber el idioma, pero si no conocen la cultura, hay palabras que no entenderán, hay frases que no entenderán. Conocí a un chino, había estudiado cultura de Venezuela, había estudiado la idiosincrasia de Venezuela, pero cuando llegó a Venezuela, habían cosas que no entendían. No entendían cuando decían una guará, no entendían cuando decían amundo, no entendía mucho del coloquio del venezolano y del clarense. Y poco a poco los muchachos le fueron enseñando. Y ya después de unos meses había aprendido todas estas frases y hasta él mismo las usaba. La sabiduría tenemos que verla por medio de la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, era un hombre que él pensaba que era sabio. Dice que los ancianos se paraban cuando él pasaba. Todos los consideraban un hombre respetable donde él vivía.
Pero cuando él se vio en problemas, se vio en dificultades, empezó a tener una controversia, una discusión con Dios, pidiéndole a Dios que le explicara por qué él estaba sufriendo esta situación, por qué había perdido a sus hijos, por qué había perdido a su casa, por qué había perdido toda su riqueza y por qué estaba enfermo. Y pidiendo y demandándole a Dios, explícame. Y el Señor le responde después de ya muchos días: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese? Y el Señor en ningún momento le respondió su pregunta. No le dijo por qué estaba pasando por esa situación. Empezó con esas palabras: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y después le empezó a decir y a preguntar: yo te voy a preguntar y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los animales? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba los árboles? ¿Dónde? Y más adelante, ya después que Job escucha al Señor, le dice: yo hablaba cosas que de vista las había oído. Él había escuchado de un Dios, pero no lo había conocido de verdad. No había conocido a ese Dios sinceramente. Y él dice: por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. Conocíamos a ese Job desde el principio, que decía: un hombre recto, un hombre justo, pero oscureció con palabras sin sabiduría. Y así nos puede pasar a muchos de nosotros. Podemos oscurecer el consejo de Dios con palabras sin sabiduría. Pero es hora, hermano, de que le pidamos a Dios sabiduría y sembremos sabiduría. ¿Cómo la vamos a sembrar? Primero, tenemos que pedirle a Dios que nos las conceda. En Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Debemos de acudir a Dios pidiendo que nos dé sabiduría, pero también debemos enseñar a otros. Me gusta la historia y siempre me ha llamado la atención la historia de David, y creo que desde pequeño, porque mis padres me colocaron el nombre de porque lo vieron en la Biblia, aunque no conocían la historia de David, dijeron: bueno, vamos a ponerle a él David. Y desde que tengo uso de razón, que empecé a leer la Biblia, me ha gustado leer la historia de David, aunque no fue perfecto David, pero dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cometió errores, como todos, pero dejó un legado y sembró en su hijo sabiduría. Dice en Proverbios 4:1 y 9, Salomón, hablando lo que le enseñó su padre David: oí, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos, para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, escuchen, lo que le decía David a Salomón. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará.
ámala y consérvala. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. La sabiduría tiene muchos beneficios si la adquirimos. Y si leemos el libro de Proverbios, vamos a escuchar todos los beneficios que tiene la sabiduría en nuestras vidas. Y cómo nosotros podemos actuar dependiendo de lo que aprendamos en este libro. A veces nos equivocamos y puedo decir en algunas cosas, en algunas decisiones, porque la sabiduría es eso, es el juicio que podemos hacer para tomar decisiones, para ver el mundo que nos rodea, para observar los detalles, para ver cómo podemos actuar. Esa es sabiduría. No hay un modelo a seguir. La sabiduría en el momento que sea necesaria, si la has adquirido, te dará el discernimiento para tomar las decisiones. Yo no sé si fue errado de un hermano en una oportunidad que conocí después de haber escuchado un mensaje acerca de la sabiduría. Al tiempo, el hijo estaba un poco rebelde, un jovencito como de 10 años. Y en el mensaje se había dicho que Salomón había pedido a Dios sabiduría, y ciertamente Dios le dio sabiduría a Salomón, porque él demandó y pidió esto. Y él, en vista de que Salomón había pedido sabiduría en el mensaje, el niño estaba de forma rebelde, le dijo al hijo: arrodíllate y pide a Dios que te dé sabiduría. Posiblemente pudo haber servido. Uno no conoce, uno no sabe si fue la manera adecuada o acertada. Actualmente su hijo es director y predicador de la palabra de Dios. Dios, para el momento, nos dará el juicio para poder discernir cómo podemos hacer las cosas. Es necesario que empecemos, si queremos ver un cambio en nuestro país, si queremos ver una Venezuela nueva, si queremos recoger los frutos antes que el Señor venga, que todo se solucione. No pongamos nuestra esperanza en el hombre. En Jeremías dice: maldito el varón que confía en el hombre. Tenemos que tener toda nuestra confianza en Dios. Que Dios sea el que principal en nuestras vidas. Que nuestra fe esté basada en Él. Y que la responsabilidad, hermano, ¿de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es nuestra. Falta el sembrador. ¿En qué momento vamos a sembrar? En todo tiempo y fuera de tiempo. Si usted está con alguien, haga partícipe de la palabra de Dios con sabiduría. Olvídese de todos los modelos y métodos. Pídale a Dios sabiduría, y que la mentalidad de nuestro país, el único que la puede cambiar es Dios. Que el Señor les bendiga, hermano.